Crónicas Pirexianas. Capítulo 4. Lecciones de la guerra. Las ciudades-estado de la oscuridad eran entidades autónomas e independientes, cada una luchando por el poder contra las otras. Hubo 12 ciudades-estado principales y una gran cantidad menor a través del periodo de la oscuridad. Todas ellas mantenían sus propios ejércitos, a menudo a un gran costo. Los primeros historiadores afirmaron que estos ejércitos eran para luchar contra los trasgos, pero en realidad, la mayoría de las batallas acaecidas fueron contra otras ciudades-estado. La Iglesia, más preocupada por los asuntos espirituales y dispuesta a ver a cada una de las ciudades-estado gastando su tiempo luchando entre sí para su propio detrimento, hizo la vista gorda a la lucha interna constante hasta que fue demasiado tarde. Arcor, erudito argiviano. Un mes más tarde, Yoda se erguía solitariamente sobre los restos de una ciudad olvidada y abandonada. De vez en cuando hacía una pausa, aguzaba su oído y escuchaba atentamente en búsqueda de algún sonido extraño. Entonces apresuraba el paso nuevamente, cojeando por las calles cubiertas de arbustos espinosos de la ciudad. Su armadura y sus armas se habían ido al igual que todas las de su batallón. La ciudad no estaba en ningún mapa que hubiera en Kiev. Y Yoda se preguntó por un instante cuál habría sido su nombre. Tal vez se remontaba a la época de la Guerra de los Hermanos. Tal vez era una ciudad rival de Alzor o Geb, que fuera derrotada en combate. O sus rutas comerciales habían sido insuficientes, o se la había abandonado solo por el frío. Yoda pensaba que no. La mayoría de los edificios aún seguían en pie, lo que era poco probable en el caso de una guerra. Gran parte de los muebles estaban todavía en las casas, a pesar de que se habían podrido hasta la inutilidad. Algo había pasado por aquí, algo mágico, o una enfermedad, o una combinación de las dos, eliminando a todos los seres vivos. No a todo ser viviente. Hubo una ráfaga de batir de alas por encima de él. Yoda se agachó instintivamente y una bandada de palomas se desplegó sobre su cabeza, desapareciendo detrás de la azotea de uno de los edificios más altos. No había gente, perros o caballos, pero había pájaros. Por lo menos no tendría que preocuparse del hambre. Siempre que pudiera atraparlas, y siempre que pudiera evitar a los trasgos, por supuesto. Si no fuera por ellos, Ged podría haber tomado al Zor por sí mismo y él podría haber encontrado a Bosca. La guerra no había comenzado como una guerra, al menos no para los participantes. Con el levantamiento de la advertencia de la peste en Ged, una semana después de que Yoda se uniera, y con un gran número de hombres en armas, los aristócratas de la ciudad-estado determinaron que el ejército debía dar una demostración de fuerza hacia el norte. Por supuesto, le había hecho notar Togath en privado sobre el fuego. Esto también significaba un gran número de hombres alimentándose de la tierra en vez de succionando los graneros de la ciudad. Togath era 20 años mayor que la mayoría de los otros hombres de la unidad, y como tal se había hecho duro. También era un cínico sin igual, haciéndose cada vez más cínico con cada kilómetro que se alejaban de Ged. Togath también señaló que la mayoría de sus maniobras eran a través de tierras donde los campesinos no estaban seguros de si querían vender su próxima cosecha a Ged o al Zor. Una gran fuerza militar en, como se decía, los patios traseros de esos agricultores podría inclinar la balanza en uno u otro sentido. Yoda sentía con la cabeza, pero no decía nada, teniendo en cuenta que los perspicaces comentarios de Togath sobre las intenciones y tácticas de Ged no eran expresados cuando los rangos superiores estaban cerca de ellos. Durante la primera semana, más o menos, hubo un montón de marcha, interrumpida solo para consumir el alimento proveído por los agricultores locales que esperaban que el ejército comiera y siguiera adelante. El ejército era relativamente bueno con Yoda. Su unidad estaba formada por extranjeros en general, nativos de la costa sur y refugiados de la provincia de Hiva y otras regiones del norte. Tenían unos cuantos reclutas novatos llenos de emoción y vacíos de conocimiento, además de soldados profesionales que podrían ser arrastrados a servir como oficiales. La comida era buena,
pan fresco y guisos llenos de carne elaborados con los suministros donados por los campesinos leales, peces de los ríos y caza de los bosques. Yoda derribó un ciervo todavía en su abrigo de invierno, una rareza en aquella época del año, e hicieron lonjas ahumadas de la carne que quedó de sobra. La disciplina estaba presente, pero era mínima, siempre y cuando realizaran un buen espectáculo llevando la armadura lacada de negro y sus capas verdes en los infrecuentes desfiles. Se ejercitaban, marchaban, se ejercitaban un poco más y luego comían. Y lo mejor, desde la perspectiva de Yoda, era la falta total de sacerdotes en el ejército. Mientras que la iglesia estaba al parecer preocupada acerca de la moralidad de los hombres dentro de las ciudades-estado, esa preocupación terminaba tan pronto como comenzaban a marchar y dormir bajo el frío cielo sin estrellas. Pareciera que no se deciden a salir con ningún ejército para no hacer favoritismos, dijo Togat. ¿Por qué no salir con todos los ejércitos?, preguntó uno de los jóvenes reclutas. Porque entonces podrían mancharse con sangre sus bonitas y limpias túnicas cuando nosotros empezáramos a pelear. Y es un cuándo, no un sí. Es solo cuestión de tiempo. Nadie construye un ejército sin intención de usarlo. Yoda desaceleró su dolorosa marcha cojeando de un lado a otro de la calle. Su pierna herida le ardía como si estuviera prendida a fuego, así que trató de poner el menos peso posible en ella. Si pudiera encontrar un poco de leche de yegua, un huevo y un poco de aceite mineral, podría ser capaz de preparar algo que pudiera curarle, pensó, o al menos alejar el dolor de su mente. Muchos de los techos de los edificios estaban a punto de caer debido a la podredumbre, y en varios lugares se habían derrumbado por completo. Pero había suficientes en pie para demostrar que había sido una ciudad útil. Salvo que sus habitantes se fueron una mañana sin decirle a nadie de su existencia. Había algo aún más extraño en la ciudad, aunque Yoda no pudo darse cuenta de inmediato. Entonces se le ocurrió. La ciudad no tenía muros. Había visto pequeñas comunidades, al igual que su vieja mansión familiar solariega, que no tenían muros, pero algo tan grande como una ciudad, sobreviviendo sin la protección de muros de piedra entre ella y el exterior, iba más allá de su comprensión. O quizás no era tan extraño. No había nada en la ciudad ahora. Por lo tanto, la falta de muros podría haber sido la razón por la que la abandonaron. Una sensación extraña se arrastró por la columna vertebral de Yoda. Se había separado de los otros sobrevivientes de la niebla y poco después había encontrado los primeros edificios de la ciudad. Estos se habían alzado en la bruma como grandes sombras de color gris, apareciendo más y más mientras Yoda se acercaba. Primero uno, luego otro, luego un tercero, y luego varios alineándose al costado de una calle. A continuación, manchas de bloques de piedra aparecieron entre la hierba y la tierra duramente desgastada. Surgieron las calles laterales y se fueron arqueando a ambos lados. Yoda se dio cuenta que la ciudad estaba diseñada en círculos, con las amplias calles principales que conducían a algo en su centro. Yoda se detuvo a un lado de la calle, sintiéndose cómodo con la solidez de los edificios, y luego siguió cojeando hacia el corazón de la ciudad. De hecho, Toga tuvo razón, porque mientras el ejército de Geth marchaba, una fuerza similar en Alzor también estaba siendo preparada. La presencia de una importante fuerza en Geth era una amenaza para Alzor, a pesar de que sus paredes eran de 3 metros de espesor y se jactaba de que las poderosas puertas se remontaban, según decían algunos, a la época de los hermanos. La idea de que algunas de las comunidades agrícolas a lo largo del río podrían enviar su cosecha al sur en vez de al norte, para Alzor fue intolerable. Así que los alzorianos formaron su propia fuerza reforzada con una buena dosis de mercenarios elfos de las Islas Rotas. Habiendo reunido este grupo, y vistiendo resplandecientemente en sus ropas moradas y blancas, los gobernantes de Alzor también enviaron su ejército a realizar maniobras. Era solo cuestión de tiempo antes de que las dos fuerzas chocaran. La chispa que encendió las llamas de la guerra fue unos cuantos barriles de vino. Yoda oyó, poco tiempo después, el cuento de Fendá, un viejo cordelero del sur quien fue un fértil proveedor de las vides militares.
Una unidad de caballería de Geth que estaba patrullando y hurgando se encontró con una bodega. Los trabajadores estaban ocupados cargando varios toneles de la vendimia reciente en un vagón. El teniente preguntó a dónde estaban enviando los contenedores. El bodeguero explicó que había un campamento de alzorianos cerca y que iba a enviar el vino, con sus saludos, al oficial al mando. El teniente de caballería le explicó que sería mejor que ese vino fuera servido en las mesas de las fuerzas de Geth. El viticultor, enfrentado a una docena de hombres armados a caballo, estuvo rápidamente de acuerdo y se ofreció a entregar una cantidad igual a la orden de Geth con sus saludos. Hubiera sido una simple cuestión de adquisiciones militares si no hubiera aparecido una unidad de jinetes montados alzorianos resplandecientes en sus caballos blancos. Esta unidad era para proporcionarle una escolta a los productos del viticultor, según explicó su comandante en voz alta, ya que se sabía que había ladrones de Geth en la zona. Se intercambiaron duras palabras y luego golpes. Extrajeron las espadas y sangre y vino se derramó en la puerta del viticultor. El resultado final fue que los jinetes alzorianos fueron puestos a plena retirada, mientras que las fuerzas de Geth se reagruparon de nuevo en su base difundiendo la noticia de la invasión alzoriana a las granjas leales de Geth. Una jornada después, Yoda, Togath, Fendá y el resto de la unidad se dirigieron hacia el norte, tratando de bloquear la retirada alzoriana en el puente grande donde la ruta principal entre las dos ciudades cruzaba el río Alambar. La marcha fue lenta y desagradable. El tiempo había cambiado y el cielo desató una despiadada lluvia machacadora, tan fría y sólida que golpeaba el suelo y rebotaba, salpicando a aquellos que marchaban tanto desde abajo como por encima. Cuando el tiempo empeoró, las unidades rápidamente se separaron mientras otras siguieron adelante. Algunas desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellas. Fendá dijo que esas unidades habían sido capturadas por exploradores alzorianos o engendros inferiores, criaturas invocadas por maléficos magos que supuestamente se habían aliado con el Zor. Yoda se tragó la lengua ante ese rumor. En primer lugar, su estadía en el Zor le mostró que ellos no tenían interés en la magia, mucho menos que en Geth. Y en segundo lugar, la idea de que la magia se utilizara para convocar a criaturas malignas y destructivas le pareció imposible. Ese era el tipo de ignorancia que la Iglesia animaba y de la cual se alimentaba, que le permitía a la Inquisición proceder sin impedimento alguno. De todos modos, no hubiera sido una ventaja para Yoda admitir que había estado recientemente en el Zor, y mucho menos confesar su simpatía por los magos, y por ello se mantuvo en silencio. Sin embargo, Togath aceptó los rumores de Fendá y señaló que durante todas las guerras siempre habían circulado rumores sobre que el bando opuesto convocaba demonios, seguidores sobrenaturales de Ursa y Mishra, monstruosos devoradores de muertos que deambulaban en los campos de batalla buscando a los heridos y lisiados para hacerse un festín de ellos. Togath, siempre pragmático, creía que las unidades faltantes se habían convertido en bribones y finalmente se habían empleado como mercenarios al servicio de algunos pequeños nobles u otros personajes importantes 15 días atrás. Yoda se concentró simplemente en poner un pie delante del otro. Planeó desaparecer él también en la lluvia como las unidades perdidas, pero al final decidió no hacerlo. Su objetivo último era el Zor, y ya estaban dirigiéndose a ese lugar. Además, Fendá podría tener razón acerca de los incursores alzorianos. Al final, ellos fueron quienes perdieron la carrera. Las unidades alzorianas habían llegado en cantidad suficiente al puente con el fin de asegurarlo, y habían traído refuerzos frescos de su lado del río. Las unidades de Geth, que marcharon por delante de las fuerzas de Yoda, habían tomado a sus enemigos por sorpresa, pero los alzorianos, después de una breve batalla, llevaron a cabo una retirada ordenada a través del gigantesco puente de piedra y se habían atrincherado allí. Cuando la unidad de Yoda llegó, estos ya habían excavado un pozo tumba. Los caídos de esa primera batalla ya habían sido quemados, y piquetes armados habían sido construidos a ambos lados del puente. La unidad de Yoda descansó por la noche, con los pies doloridos, agotados y desilusionados.
Fendá pasó la primera parte de la noche lejos de su campamento y cuando regresó lo hizo escupiendo uñas. Los rumores decían que el comandante había escuchado de un vado que estaba varios días de viaje río arriba por el alamar. Con el sol de la mañana, se les ordenaría marchar allí y defenderlo contra las fuerzas del Zohar. Fendá había estado equivocado. 2 horas antes del amanecer la orden llegó. Se los sacó de sus mantas y se les dijo que se prepararan para la marcha. Cuando el cielo finalmente se aclaró lo suficiente como para ser considerado amanecer, ya habían recorrido 8 kilómetros por el río. La lluvia, que había disminuido una simple llovizna durante toda la noche, ahora les daba la bienvenida nuevamente con un torrente frío que ocultaba todo más allá de unos metros de la vista. Yoda se mantuvo con la cabeza baja y se concentró en poner un pie delante del otro. Al acercarse al centro de la ciudad, Yoda escuchó el chapoteo del agua al igual que una serie de cascadas. La niebla comenzó a despejarse y ya se podía ver a ambos lados de la calle. Arriba, el cielo era una cúpula blanca. Los caminos se unían en el corazón de la ciudad en un gran círculo. Un círculo de sólidos adoquines del tamaño de placas. Hierba había brotado en las grietas entre las piedras y numerosas palomas se pavoneaban alrededor recogiendo las semillas y las hojas del pasto. Pero el corazón de la ciudad estaba dominado por una fuente. Era 2 veces más alta que Yoda, con una cuenca ancha y un reborde que sobresalía hacia atrás unos 60 centímetros sobre el borde interior de la fuente. Elevándose del centro de la fuente había un pedestal, y montado sobre el pedestal 4 cabezas de león, una para cada uno de los puntos cardinales. Cada una de las cabezas de león emitía un chorro de agua saludable que se dispersaba casi alcanzando el borde sobresaliente del borde de la cuenca. Yoda se acercó a la fuente, y las palomas tomaron nota de él. Estallaron en una explosión de alas para precipitarse de nuevo al otro lado de la calle y reanudar sus actividades de recolección de semillas. Yoda miró por encima del ancho borde. El agua parecía tan fresca como de montaña arrojada por la boca del león, pero la cuenca estaba llena de una espesa capa de algas. La parte inferior de la cuenca se había llenado de barro y plantas de aspecto grasiento sobresalían del agua desplegando amplias hojas de un olor asqueroso. Las espumosas aguas de la fuente recolectaban cerca estos tallos en cadenas de burbujas y varias formas oscuras que Yoda optó por no identificar flotaban en el agua. Miró a su alrededor y hubo movimiento a su derecha. Se giró y vislumbró una figura en el extremo opuesto de la calle, justo donde la niebla empezaba a espesarse de nuevo. Al principio pensó que era otro soldado, ya sea de Ged o de Alzor. La figura estaba vestida con ropas oscuras y tenía un perfil jorobado. Sus hombros se hallaban al nivel de sus oídos. Yoda giró lentamente y completamente hacia la figura, temeroso de que esa visión se evaporara si se movía demasiado rápido. Tenía que ser su oscuro ángel de la guarda, el hombre harapiento. Una vez es una coincidencia, 2 veces el destino. Le había dicho Bosco una vez. 3 veces una certeza total. Yoda dio un paso hacia el pordiosero y este se deslizó suavemente a un lado, hacia uno de los edificios, como si fuera un fantasma. Yoda gritó y comenzó a cojear hacia el edificio que se hallaba a 1 centenar de metros de distancia. Fue entonces cuando oyó la risa áspera de los trasgos arribando a la entrada de la plaza central. Al 4.º día de marcha hacia el norte, su compañía capturó un espía. Un soldado alzoriano atrapado en el lado equivocado del río fue descubierto escabulléndose en el campamento, al parecer, tratando de recabar información. Se le puso rápidamente bajo una leve guardia en una de las tiendas de provisiones. Fendá dio la noticia en el desorden de la noche. Togat señaló que si el espía estaba en la tienda de provisiones, entonces tenía un alojamiento mejor de lo que ellos tenían. Para darle más efecto al comentario, exprimió su manta y le golpeó contra un árbol. La lluvia finalmente había disminuido, pero había dejado detrás una niebla fina y filosa que cubría la tierra y se filtraba en cada artículo de la ropa de los soldados. Por la mañana reanudarían la marcha,
Fenda imaginó que llegarían al vado antes que los alzorianos. El espía estaría enviado de vuelta a Ged, le sacarían su información y finalmente sería entregado a la iglesia. Para ese momento la guerra habría terminado. Yoda pensó que el espía obtendría la mejor oferta final en esta guerra, pero no dijo nada. Esa noche, después que los otros se habían acostado, se deslizó fuera del campamento y se dirigió a las tiendas de provisiones. El alzoriano no debió ser alguien importante, ya que colocaron a un adolescente que lo custodiara. El joven estaba más delgado que Yoda y tenía que ser por lo menos 4 años menor que él. Parecía un niño jugando a ser soldado en sus grebas de gran tamaño y su túnica, agarrando una pica que se alzaba muy por encima de él. Sin embargo, había algo en su aspecto, algo en la forma en que se irguió cuando Yoda se acercó, que le dijo que éste, a pesar de su edad, había visto más lucha que Yoda, Fenda y Togat juntos. Me gustaría ver al prisionero. Dijo Yoda devolviendo el saludo al joven. ¿Tiene usted permiso? No, pero puedo conseguirlo si es necesario. Dijo Yoda. La mitad de una mentira era mejor que nada, razonó. Aún así no se sintió cómodo mintiéndole a un niño. Se supone que yo no debo dejar al prisionero hablar con cualquier persona sin ser observado. ¿Norteño? Yo soy de la provincia de Jiva. Yo soy de Torn. He oído hablar de Jiva. Entonces sabes que los hombres de Jiva son honorables y honestos. En su mayor parte, por lo menos. Tengo que hacerle al preso una pregunta o dos. Se supone que no debo dejar al prisionero hablar con cualquier persona sin ser observado. Entonces ven y observa. El muchacho vaciló un momento y luego asintió con la cabeza. Está bien, por aquí. La zona de almacenamiento provisional era un claro en la tienda. Barriles y bolsas habían sido apartadas a un lado, y una enorme pica de madera pesada había sido clavada en el centro de la zona despejada. Una cadena corta, no más de 8 eslabones, había sido atada a la punta de la pica con el otro extremo unido a las esposas del prisionero, por lo que éste se veía obligado a estar agachado, en cuclillas o acostado. Este estaba en esta última posición y Yoda pudo darse cuenta por qué no les importó haber dejado un niño que lo custodiara. Para comenzar, el espía estaba demacrado y había sido golpeado brutalmente durante su captura. Su rostro era una masa de magulladuras y un ojo lo tenía cerrado por completo debido a la inflamación. Había costras de sangre en ambos lados de la boca del prisionero y su, alguna vez, túnica blanca estaba sucia y ensangrentada. A Yoda le pareció como si no hubiera llegado al campamento para robar información, sino más probablemente para robar un pedazo de pan. El prisionero le miró con su único ojo bueno y con su voz ronca dijo: ¿Qué ahora? Solo un par de preguntas. Claro, ¿por qué no? ¿Eres de Alzor? Sí. ¿Y qué hay con eso? Necesito saber sobre un hombre llamado Voska. Vodka. No, Voska. No, necesito un poco de vodka. Del barril. De más allá. Yoda miró al joven guardia y levantó las cejas en una pregunta. El muchacho asintió y se fue a la barrica sacando un cucharón de boca ancha. Se lo llevó al prisionero y se inclinó ligeramente. El prisionero acunó el cuenco del cucharón en sus manos esposadas y bebió. Voska. Nunca he oído hablar de él. Un momento. ¿Este Vodka era un brujo? Sí, un hechicero. El joven guardia había dejado el cucharón en el cubo de vodka y ahora miraba fijamente a Yoda. La iglesia lo tiene. Sí, ahí es donde escuché el nombre. Se supone que fue capturado por practicar la brujería. Invocar espíritus, sacrificar animales de granja, ese tipo de cosas. Pero en vez de matarlo lo tienen encerrado en Alzor. Negocios de la Inquisición. ¿Todavía está allí? No lo sé. Tendrás que preguntarle a los eclesiásticos acerca de eso. Yoda pensó un momento y luego se alejó. ¡Hey! Te dije lo que querías. Tienes que decirme algo. ¿Qué necesitas saber? He oído un rumor de que ustedes, los comandantes de Ged, tienen oscuros magos asistentes trabajando en sus filas. Y ellos han invocado un espíritu inmundo por su propia cuenta, un devorador de muertos. ¿Es eso cierto? No, tenemos 3 de ellos. Todos saciándose de sangre alzoriana.
Antes de que el prisionero pudiera reaccionar a la declaración de Yoda, dio media vuelta y salió de la tienda. Una voz joven le llamó a sus espaldas. El chico de la guardia se acercó y en su frente se observó una línea oscura junto a sus ojos. ¿Quién es este Bosca? Yoda no quería mentirle al niño, pero no quería que el joven tuviera preguntas sin responder, preguntas que podrían buscar respuestas en otros lugares. Es un mago. Dijo Yoda simplemente. Eso ya lo he oído. ¿Qué significa para ti? Perdí a mi familia gracias a este Bosca. Yo tengo mi propia razón para llegar a Alzor, ¿ya ves? Tengo una razón personal para encontrar a este hechicero. Es una condenada pérdida. Ser mago. Luchar. Me refiero a los combates entre las ciudades. Son todos seres humanos, todas personas reales con vidas reales. Mientras tanto, las incursiones de los trasgos se están poniendo cada vez peor. Uno espera que con todas las personas que vienen al sur, la iglesia y las ciudades-estado algún día se darán cuenta de que la verdadera amenaza está en ellos. Espero vivir para ver ese día. Espero que los dos vivamos para ver ese día. El niño sonrió y le tendió una mano. ¿Qué iba a dar? Yoda tomó la mano pequeña y fuerte y dio su nombre falso y su unidad, y le pidió al muchacho que mantuviera en secreto su investigación. Luego Yoda dejó a Tivadar, el niño guardia, detrás y se dirigió al campamento de su unidad. Los trasgos entraron en la plaza central cantando vigorosamente. Uno de ellos le gritó a los demás que dejaran de chillar o que él mismo se encargaría de cerrar algunos gaznates de sus cabezas planas. ¿Escuchaste eso? ¿Y escuché qué? ¿No escuchaste a alguien gritar? Sí, a ti. No hay nadie aquí. Los pieles suaves dejaron este lugar mucho tiempo atrás. Pero dejaron sus cosas aquí. Yo nunca escuché que esos dejaran alguna vez sus cosas atrás. Eso es malo. Eso significa ellos volviendo pronto. ¡Estaremos listos para ellos! Yoda estaba aferrado a la pared interior de la cuenca debajo del borde sobresaliente de la fuente. El agua turgente estaba más alta que su barbilla y tenía su nuca echada hacia atrás para respirar. Lodo parecía arrastrarse sobre sus piernas y tobillos, y el agua helada hormigueaba contra su carne. Ya estaba perdiendo la sensibilidad en los dedos de los pies, y considerando lo que podría estar flotando en el agua, quizás era lo mejor. La voz que Yoda escuchó por primera vez, el aparente líder, estaba hablando de nuevo. ¡Sí, sí! ¡Estaremos listos para ellos, igual que la última vez! Y hubo más aplausos. Por debajo del borde, Yoda tuvo la esperanza de que siguieran adelante, acamparan en alguna otra parte de la ciudad o simplemente se fueran de allí. La sensación fría y húmeda se arrastraba por sus piernas mientras el agua se robaba el calor dentro de él. Su pierna herida, que antes parecía estar en llamas, ahora se sentía como si tuviera puñales de hielo. El frío llegó hasta su cintura y su estómago. Se preguntó si se estaba poniendo azul. Cambió un poco de posición, pero se vio recompensado con una serie de dolorosos aguijones a lo largo de las dos piernas. Volvió a cambiar de posición y luego se detuvo por completo, incluso dejando de respirar. Había una sombra en el agua delante de él. Algo estaba directamente encima de él, sentado en el mismo borde. La sombra vaciló en las agitadas aguas de la fuente, pero estaba seguro de que tenía orejas parecidas a las de una mula a ambos lados de su cabeza puntiaguda, y una mandíbula fuerte y colgante. ¿Qué estás haciendo? Dijo una voz desde muy cerca. ¡Sediento! Dijo la sombra sobre Yoda. ¡Queriendo beber! Dijo el trasgo, y se inclinó directamente sobre el escondite de Yoda para disfrutar de la fuente. Yoda respiró hondo y se deslizó bajo el agua verdosa con la esperanza de que pudiera contener la respiración hasta que el trasgo terminara. Las fuerzas armadas de Geth llegaron primero al vado, y a su izquierda hallaron el indicio de una guarnición dispersa de arsorianos, una guarnición que no había estado al tanto del estado de guerra entre las dos ciudades-estado hasta que las primeras unidades de caballería tronaron a través del cruce de poca profundidad, gritaron y pusieron delante de sus espadas a los que huyeron.
El grueso del ejército cruzó sin incidentes y acamparon al otro lado, en territorio alzoriano. Exploradores informaron de que la mayoría de las fuerzas alzorianas estaban a 2 días de distancia. Sus opciones eran hacer trincheras en la tierra blanda que rodeaba el vado o tratar de buscar a los alzorianos en las colinas circundantes. Los pies de Yoda se sentían como si fueran tan gruesos como las botas de cuero, y sus piernas parecían de plomo. Como la decisión fue que buscaran a los alzorianos de las colinas, todos se marcharon de nuevo hacia aquel brumoso lugar. En la mañana del segundo día, un explorador trajo las noticias saliendo de la niebla. Los alzorianos se hallaban justo hacia el sur, en el valle de al lado. Todavía estaban en marcha. No tenían exploradores propios, y por ello no sabían que las fuerzas de Geth habían ganado el vado. Eran vulnerables a una emboscada. Seguramente las fuerzas de Geth, ayudadas por una espesa capa de niebla de la mañana, llegarían a la parte superior de la línea baja de los cerros que enmarcaban la línea alzoriana en marcha. Los comandantes desplegarían su caballería pesada por el flanco izquierdo para que bajara por la retaguardia del enemigo, mientras que el resto del ejército de Geth atacaría a los alzorianos a lo largo de la línea de marcha. Al menos esa era la idea de Fentá de lo que estaba sucediendo. Y por primera vez Togath no tenía respuesta. Yoda sabía muy poco de los planes completos de los comandantes de Geth. Lo único que veía era un manto blanco en todos lados a través del cual se trasladaban las siluetas oscuras de los otros soldados a pie de Geth. Se movían hombro con hombro subiendo por la colina. Togath estaba en un lado, Fentá en el otro. Más allá de ellos, había otros miembros de su unidad, brumosos y confusos en la niebla, que se fueron haciendo cada vez más grises hasta que ellos también desaparecieron por completo en un campo blanco. Deambularon en una línea aproximada hasta la cima de una colina, algunas de las formas irregulares llegando a ella antes que las otras. Tan pronto como Yoda llegó a la cima, hubo un grito a su derecha y el toque lejano de una trompeta. Entonces, todo el mundo a su derecha y su izquierda comenzó a gritar y correr por el lado opuesto de la colina, cargando a toda velocidad en la niebla más espesa que ocultaba a los alzorianos de más allá. Para la mayoría de los que descendieron no había nada, solo otros soldados de Geth corriendo junto a Yoda a través de la niebla. A continuación, formas se alzaron delante de ellos. Las siluetas se aclararon hasta mostrar desesperados soldados de infantería alzorianos tratando de ordenarse en formaciones capaces de recibir la carga de Geth. Los piqueros todavía estaban tratando de formar escuadras de protección cuando los primeros atacantes se encontraron entre ellos. Entonces solo hubo caos por todas partes cuando los ejércitos se enfrentaron. Yoda tenía su espada frente a él y corrió con el resto. Se detenía brevemente cada vez que una forma se alzaba enfrente de él. Si llevaba el negro y verde de Geth, era un amigo. Siempre esperaba que la siguiente forma brumosa que pudiera reconocer estuviera del mismo lado. Si no llevaba ningún otro color, Yoda agitaba su espada frente a él con la esperanza de obligar a cualquier rival a que retrocediera, o al menos convencer a su enemigo que fuera a atacar a alguien más. Sombras y siluetas se alzaron a su alrededor. Delante de él la niebla se disipó lo suficiente como para mostrar una figura que llevaba los colores enemigos, morados y blancos. El enemigo levantó la hoja sobre su cabeza y cargó hacia adelante. Yoda blandió su espada alrededor en un arco largo y perezoso. La hoja de Yoda chocó con algo duro, y cuando la retiró estaba cubierta de sangre. La figura pasó cargando delante de él y se lo tragó de nuevo a la niebla. La idea de que había sangre de otra persona en la hoja de su espada se deslizó en su cerebro lentamente cuando otra forma, tampoco vestida de negro y verde, apareció a la vista blandiendo una lanza. Yoda se agachó debajo del extremo filoso de la lanza y arremetió duramente con su espada. Su brazo se tensó bajo la sacudida de su hoja cuando ésta se clavó profundamente en el atacante, y el portador de la lanza también desapareció. Para ese momento Yoda había dejado de pensar, al menos en términos de quién estaba haciendo qué a quién. Se concentró solo en golpear lo que no era negro y verde, y evitar ser golpeado.
Una lluvia de jabalinas vino de alguna parte y cayó sobre su compañía, matando a varios de sus compañeros de tropa. Una se clavó pesadamente en el suelo blando al lado de su pie izquierdo. Yoda la miró un momento y luego se encontró con otro oponente que se abalanzó sobre él. Le tomó unos minutos darse cuenta de que ya no estaba luchando contra otros seres humanos. Más bien, estos eran más delgados, criaturas blancas con rostros alargados y armaduras de escamas en forma de hojas de roble. Elfos. Estaban luchando contra elfos. Y recordó la historia de Fendad sobre la contratación de mercenarios de las Islas Rotas. Elfos mercenarios que se deleitaban en la lucha contra los humanos que siglos antes habían destruido su civilización. Yoda vio a Fendad brevemente en el suelo. La cabeza del cordelero yacía allí, con una amplia sonrisa en su rostro. Pero su cuerpo no se veía por ningún lado. Algo suave se desenrolló como una serpiente en la boca del estómago de Yoda, y por primera vez olfateó el olor a sangre humana en la húmeda hierba brumosa. Apareció otro rival y luego otro, y un tercero, y Yoda luchó como un autómata esquivando lo peor de los golpes. Algo, una daga o una espada corta y delgada, hizo crujir su armadura laminar, pero no había ninguna señal de su agresor. Hubo gritos de victoria y de muerte a su alrededor, pero no tenía ni idea de a qué lado pertenecían. Hubo gritos a su izquierda, y Yoda supuso que la caballería pesada de Geth finalmente hacía su entrada batiendo la línea enemiga. Un jinete con armadura de Geth casi le cabalgó encima y Yoda cayó de espaldas sobre una pila de cuerpos humanos y elfos. Cuando se levantó, su armadura estaba recubierta de fango y lodo. Más gritos. Estos sonaban como gritos de victoria. Había más gente en la niebla llevando una armadura como la suya, así que supuso que habían ganado. Los delgados elfos y los humanos vestidos de púrpura y blanco ensangrentado estaban ahora en plena retirada cediéndoles el campo de batalla. Fue entonces cuando atacaron los trasgos. Yoda una vez más no fue consciente de lo que había sucedido en un primer momento, solo que los gritos de triunfo habían muerto y fueron reemplazados por gritos de pánico. Había tambores en la distancia, grandes tambores huecos no usados por los ejércitos humanos. Los elfos y los hombres de Alzor ya no eran los que huían, sino que ahora estaban corriendo hacia ellos. Y luego de pasar a su lado, no detuvieron su marcha. Un nuevo grupo de sombras salió de la niebla detrás de las fuerzas alzorianas agrupadas juntas, tan abruptamente que parecían ser una sola criatura, y propagándose desde el borde derecho de la vista de Yoda hasta la izquierda. Los trasgos salieron de la niebla vestidos con armaduras irregulares, saqueadas de las incursiones a otros campamentos humanos o campos de batalla abandonados. La mayoría eran las bestias de piel verde con las que Bosca había luchado, pero entre ellos había otros cuya piel era tan blanca como un hueso. Estas criaturas luchaban como locos con espadas cerradas herméticamente en cada mano, sin preocuparse por sus propias heridas. Algunos de los trasgos eran vigorosos y delgados, como parodias de los elfos que iban derribando con garrotes con puntas de piedra. Detrás de la línea de los trasgos, unas figuras tan grandes y altas como gigantes que Yoda no pudo identificar completamente, se recortaron entre la niebla. Los trasgos se estrellaron contra las fuerzas humanas y las arrollaron como una ola del mar golpeando un castillo de arena. Yoda sintió como si estuviera siendo empujado físicamente hacia atrás en lugar de huir por su propia voluntad. Redujo algunos de los trasgos y estos desaparecieron para ser reemplazados por otros. Un caballo sin jinete, que llevaba la librea de un comandante de Geth, tronó a través de las formaciones de los trasgos con su carne desgarrada por los numerosos cortes y sus ojos desorbitados por el miedo. Los dos ejércitos contendientes humanos se unieron en contra de los trasgos, formando nudos de humanidad mientras la marea de monstruos se lanzaba hacia adelante. Yoda se encontró en una colina baja, flanqueada por un elfo a un lado y un alzoriano en el otro. La mitad de la cara del elfo estaba manchada con sangre, y parte de su oreja había desaparecido. Tivadar, el niño guardia, estaría tan contento, pensó Yoda con amargura. Todo el mundo se unía para luchar contra los trasgos. Luego hubo una explosión de fuego no muy lejos a su izquierda, un tono rojizo que se extendió a través de la niebla portando luz y gritos.
Yoda pensó rápidamente en la magia y se preguntó si los trasgos tenían sus propios lanzadores de conjuros. Hubo poco tiempo para pensar en ello porque una ola de trasgos ya estaba otra vez sobre ellos. Fueron expulsados de la colina y el elfo desapareció bajo las espadas de los trasgos. Algo le mordió en el muslo y Yoda arremetió con su espada automáticamente cortando algo que gritó en una lengua inhumana y luego se quedó en silencio. Se alejaron un poco por el lado del valle y luego se retiraron. Pero después fueron derrotados, arrojando a un lado sus armas y sus armaduras con la tenue esperanza de dejar atrás a los trasgos. Yoda recordó que la ladera le pareció más pequeña cuando había bajado por ella. En ese momento le pareció un acantilado, cubierto de hierba húmeda y grasosa que le negaba cualquier huida correcta, y amenazaba con derramar a Yoda y a los otros de nuevo en el regazo de los trasgos detrás de ellos. Había otros con Yoda sumidos en un pánico enceguecedor, y sin importarles lo que les esperaba delante, siempre y cuando no fuera lo que había detrás de ellos. El suelo delante de él se estabilizó y luego descendió nuevamente. Yoda a medias corrió y a medias cayó por la pendiente con los gritos y los aullidos de los trasgos y elfos y hombres muriendo detrás de él. Sin embargo, él corrió con los demás sobre otra colina y de nuevo hacia abajo hasta que finalmente el agotamiento y su pierna goteando sangre le detuvieron y le hicieron desplomarse en el césped mojado. El mundo giró a su alrededor y luego se cerró mientras se desvanecía inconscientemente. Yoda no supo cuánto tiempo durmió, solo que había estado inconsciente durante mucho tiempo. Su pierna se sentía como si estuviera en llamas y el mundo que le rodeaba todavía estaba inmovilizado por la niebla, todavía envuelto en algodón. No había ruido y Yoda no tenía idea de dónde estaba. Supuso por el brillo general del cielo de qué lado estaba el sur y comenzó a cojear un poco al norte y al oeste con la esperanza de llegar al vado y encontrar a otros miembros de su unidad o aunque fuera a otros seres humanos o elfos. Pero no se encontró con otros sobrevivientes en su ida, ni siquiera cadáveres abandonados por el asalto. La marcha fue lenta y eterna, y se sintió como si hubiera sido abandonado en un pequeño universo propio, un universo cuyos límites eran solo aquellos que su neblinosa visión le permitía ver. Delimitado por eso y por el dolor cada vez mayor en su pierna, llegó a la ciudad ese mismo día. El líder trasgo golpeó a su compañero y estuvo a punto de arrojarlo en el agua de la fuente. ¿Acaso eres estúpido? ¿A qué te refieres, estúpido? ¡Tú no vas a beber eso! ¿Por qué no? ¡Es solo agua! ¡Es agua sucia! ¿Y? Así que mira todo ese barro y esas plantas y esas cosas. ¡Esa poluminada! ¿Y? Así que mira esas palomas. ¿Y qué con las palomas? Las palomas hacen lo que las palomas hacen en esa agua. ¿Quieres beber eso? Hubo un largo momento de silencio hasta que el otro trasgo dijo: Supongo que no. A veces eres tan estúpido. Hubo algunos gritos desde el otro lado de la plaza. ¿Qué ven? Algo se mueve ahí abajo. ¿Qué? No sé. Ve a ver. Vámonos. Pero todavía tengo sed. Hallaremos un arroyo más tarde. ¡Vamos! Los dos se alejaron llevándose a los otros trasgos con ellos. La fuente permaneció sin vigilancia por un momento, y el único sonido fue el estruendo de las aguas de la boca del león. Luego Yoda salió a la superficie escupiendo y con náuseas. Se había quedado bajo el agua hasta que sus pulmones casi habían estallado, e incluso había inhalado una gran cantidad de agua cargada de partículas. Ahora escupía y tosía consciente de que cualquier trasgo en un rango de 10 metros sería capaz de matarlo como a un gatito. Yoda inhaló una vez más, profundamente, y volvió a toser, pero no había trasgos en la cercanía para escucharlo. Se limpió la suciedad y las algas de su rostro y miró a su alrededor. Estaba solo de nuevo en la plaza central. Poco a poco salió del agua helada. Tendría que encontrar refugio y escapar de la ciudad. No. Escapar del centro de la ciudad primero y luego encender un fuego para secarse. Al menos su magia era buena para eso.
Se sintió helado hasta los huesos mientras se tambaleaba fuera de la plaza, dirigiéndose hacia donde los trasgos habían aparecido por primera vez. Solo más tarde, una vez que él había construido una fogata en uno de los edificios circundantes, se había secado. Fue cuando se dio cuenta de que su pierna ya no le dolía, y la herida se había cerrado por completo.